bendito eres, Padre. Fuimos creados para adorar al Rey, y que nuestra adoración siempre sea eso, adorar al Rey, vivir para adorarlo, vivir para exaltar su santo nombre. Esta tarde vamos a seguir alabando al Rey y diciéndole que Él es el motivo de nuestra alabanza. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Oh, te alabamos, Rey. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Díganselo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Quiero oír las voces. Tú eres todo. Amén. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Oh, porque tenemos un Dios incomparable. Bien, dice la Escritura en esta oportunidad de la siguiente manera: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. ¿A quién? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que me dejen ese versículo unos segundos allí. Cierre sus ojos en esta noche y le decimos: Padre, como siempre lo haces, oh Dios, bendice nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, creemos que estamos acá, Señor, para tomar este tiempo
y consagrarlo, Señor, para ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Háblanos, oh Dios, que podamos, oh Dios, llevar un mensaje impregnado en nuestro corazón, oh Dios, porque creemos que tú siempre tienes un plan cada día en nuestra vida, Señor. Ahora recibimos con acción de gracia tu palabra, Señor, creyendo de que eres tú, Señor, quien hace las cosas, trayendo vida a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a entrar, es un estudio, es una enseñanza que vamos a estar tocando en esta noche. Y quiero, hermano, introducirme haciendo énfasis en ese versículo. Es un versículo que le digo, usted se lo puede de memoria. Pero quiero partir, hermano, haciéndole hincapié en esa frase que está a medio versículo cuando dice, por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones. Entonces me llamó la atención, hermano, esa palabra. Me llamó la atención esa palabra. Y si usted lee otra versión, se va a dar cuenta que dice ir y hacer seguidores. Pero toda esa palabra tiene que ver con el significado de lo que es realmente discípulo. Entonces despertó curiosidad en mí. Comencé a ver en la Biblia la historia. ¿Cuál de las dos palabras fue primero? Si la palabra discípulo o la palabra cristiano. Comencé a tratar de ver. Y entonces, hermano, yo descubrí que la palabra discípulo fue mucho antes que la palabra cristiano. Entonces, por eso esta noche yo quiero que usted se lleve en su pensamiento el estudio de esta noche. Y yo le llamé de esta manera. Le puse cristiano o discípulo, tú decides. Así. Cristiano o discípulo, tú decides. Y quería hacer una interrogante, pero me voy a limitar a no hacerla. Quería preguntar, ¿qué se considera usted? ¿Se considera un cristiano o se considera un discípulo? Y entonces, hermano, me doy cuenta que cuando la escritura, el mover del Espíritu Santo inspira a los escritores a poder redactar, hermano, los escritos en aquel tiempo, puedo percibir que Jesús tenía un enorme interés en que, hermanos, la tierra o las naciones o los pueblos fueran ganados, fueran discipulados, fueran enseñados. Y quiero, hermano, para aclarar esto, quiero decirle algo. Durante el ministerio de Jesús, 3 años y medio aproximadamente, usted lee la Biblia y se va a dar cuenta que a Jesús le seguían multitud de personas. Usted va a leer la Biblia y se va a dar cuenta que en muchas ocasiones el Señor alimentó a 5,000. Cuando aquella mujer del flujo de sangre le toca, dice que iban la multitud y le apretaba. Se va a dar cuenta en diferentes pasajes que a Jesús le seguía multitud de personas. Pero no todos eran discípulos de Jesús. Entonces esta noche yo quiero que usted, hermano, usted podrá decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy hijo e hija de Dios y estoy en la iglesia, soy miembro Centro Cristiano Río de Agua Viva, testigua que yo soy miembro de esta iglesia. Pero esta noche yo quiero que usted despierte en su alma esa incógnita. ¿Soy un discípulo de Jesús o soy solamente un cristiano? Y entonces para ello yo quiero, hermano, traerle a usted algunos fundamentos. Oiga esto, la palabra fundamento, algunos fundamentos necesarios para que usted, hermano, sea un discípulo de Jesús. Ahora sí yo hago la pregunta, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Pero quiero que quiero que si usted responde a esta pregunta, usted lo haga con convicción. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Entonces, ponga atención a estos fundamentos necesarios para que usted pueda ser discípulo de Jesús. Y hermano, hay muchos, pero yo tomé solamente los más que me trajeron, donde vamos a tratar de resumir la mayor parte posible de los fundamentos. Y el primer fundamento para que usted pueda ser discípulo de Jesús es
usted necesariamente tiene que pasar tiempo con Jesús. Oiga esto, pasar tiempo con Jesús. Una cosa es que venga a la iglesia y gloria a Dios, porque yo creo que los pastores se gozan cuando usted viene a la iglesia, cuando lo ven cantando, cuando lo ven adorando. Eso es algo, hermano, evidente. Una cosa es que usted tenga tiempo de haber aceptado a Cristo, pero es otra cosa muy distinta que usted pase tiempo con Jesús. No sé si me doy a entender lo que trato de decir. Una cosa es que usted traiga su Biblia el domingo y la lea cuando vamos a predicar o cuando se va a enseñar. Pero otra cosa diferente es pasar tiempo con Jesús. Y si usted no pasa tiempo con Jesús, no va a poder ser un verdadero discípulo de Jesús. Y déjenme, le voy a exponer algunos claros ejemplos. ¿Cuántos saben, leyendo la Biblia, han pasado por el Evangelio de Juan capítulo 3 y han oído o han visto en su Biblia el nombre llamado Nicodemo? A ver, levánteme la mano. No se preocupe, estamos en enseñanza, hermano. Bueno, qué bien. Quiero traer este pasaje porque, hermano amado, Nicodemo, dice la Biblia que era un hombre ¿qué? Principal entre los judíos. Era un miembro ¿de qué? Del Sanedrín. El Sanedrín era, hermano, como por así decirlo, la máxima autoridad a nivel religioso de esa época. Como digamos ahora un líder dentro de un concilio. Nicodemo era, hermano, una persona letrada, una persona estudiosa, una persona, hermano, celosa de la ley. Y le estoy dando estos detalles porque aunque Nicodemo tenía todas estas características, él con todo eso no era discípulo de Jesús. Pero en una ocasión, hermano, él se dio cuenta, escuchó, hermano, al mover de Jesús a través del ministerio. ¿Y sabe qué decidió hacer Nicodemo? Dice la Escritura que llegó a Jesús a tomar un tiempo oportuno con Jesús. Y usted va a leer la Biblia que Nicodemo comienza, hermano, a entablar un diálogo con Jesús. Y comienza y le dice: maestro, sabemos que ha venido de parte de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Nicodemo tenía idea del ministerio de Jesús. Así como usted y yo, le digo, nosotros estamos dentro de una iglesia, de un concilio. Pero era necesario que Nicodemo pasara un tiempo con Jesús para que algo sucediera, algo distinto. Y entonces, hermano, ese diálogo, dice la Escritura de que comienza a decirle a Jesús: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios. Tiene ese diálogo, pero viene lo importante. Jesús le comienza a decir y le dice: os es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y usted revisa el capítulo 3 y se da cuenta de que Nicodemo no percibe lo que Jesús está hablando. Y le dice: ¿cómo, maestro? ¿Cómo puede ser posible que un hombre, siendo ya viejo, de nuevo vuelva a introducirse en el vientre de su madre para volver a nacer? Ahora, aquí viene lo importante. Y sabe, hermano, esto para mí hizo un gran efecto en el sentir de este estudio, porque me doy cuenta que cuando nosotros, como seguidores de Jesús, como conocedores del Evangelio, pasamos tiempo con Jesús, nuestro pensamiento es totalmente transformado. Y esto, hermano, hizo en mí algo importante, porque no sé si ha oído usted decir a muchas personas: es que ser cristiano es difícil. ¿Ya ha oído la expresión? Mucha gente: es que es difícil ser cristiano. Ahora, yo encontré, hermano, una frase que me llamó la atención y la anoté. Dice: si tú cambias tu manera de actuar antes de cambiar tu manera de pensar, eres un legalista. Oiga esto: si tú cambias tu manera de actuar antes de cambiar tu manera de pensar, eres un legalista. Y le voy a poner un ejemplo.
Cuando yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, crecí en mi adolescencia, mis padres, no de una iglesia pentecostal, pero en cierto modo de una iglesia donde al menos se hablaba de Dios. Ellos siempre al menos nos decían que teníamos que buscar a Dios. No nos enseñaban del Espíritu Santo, no nos enseñaban que Jesús murió por nuestros pecados, cuántas cosas no, pero en cierto modo nos estaban ahí tratando de encaminar. Y le quiero poner este ejemplo porque fíjese que el concepto de lo que realmente somos a veces es engañoso. Y digo esto porque usted sabe que cuando uno se cría en colonias, hay personas conocidas, vecinos, y le decían a mis papás: pero sus hijos son muy ejemplares, muy buenos hijos tienen ustedes. Así le decían a mis papás y a mi mamá. Ahora, sucedía que yo cambiaba mi manera de actuar, pero mi pensamiento no lo cambiaba. O sea, quiero decirle con esto de que yo me comportaba cuando estaba en casa, cuando estaba mis papás cerca, yo me comportaba bien. Pero hermano, saliendo de casa, mi pensamiento y mi actuar era totalmente diferente. Entonces estoy tratando, hermano, de dar este concepto, porque a veces como creyentes, yo me hacía la pregunta: ¿por qué será que muchas veces aún como creyentes, hermanos, no podemos cambiar o no podemos ser transformados? Y llegué a la conclusión que a veces nuestro pensamiento no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y si tu pensamiento no es transformado, para ti va a ser una carga el Evangelio. ¿Por qué? Porque vas a querer cambiar. Porque cuando oímos, hermanos, los estudios, las predicaciones de que es necesario apartarnos del pecado, es necesario vivir en santidad, es necesario, hermano, vivir bajo la palabra de Dios, aquí lo aceptamos. Pero si no cambias tu manera de pensar, se va a hacer una carga en tu vida. Y yo llegué a la conclusión que hay muchas personas que el Evangelio se vuelve una carga porque su pensamiento no ha sido transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué pasa esto? Porque no pasamos tiempo con Jesús. Ahora, yo me doy cuenta que cuando Nicodemo viene a Jesús de noche, por cierto, fue solamente una noche necesaria, ese diálogo, para que Nicodemo fuera transformado en su forma de pensar. Y por eso puse este ejemplo, porque Nicodemo era fariseo, era celoso de la ley, pero me doy cuenta que con ese tiempo que pasó con Jesús fue suficiente para que su pensamiento fuera totalmente transformado. Y digo esto porque cuando Jesús muere, recuérdese que dentro de las personas que fue a pedir el cuerpo de Jesús, allí aparece una vez más Nicodemo, como un discípulo de Jesús. Ahora, hermano, pasar tiempo con Jesús cambia tu mente, cambia tu pensamiento. Cambia, hermano, ya tu pensamiento va a ser totalmente diferente. Ya vas a ver realmente tu forma de ser va a ir de acuerdo a tu forma de pensar. Porque a veces, hermano, es difícil, y yo siempre he dicho y lo digo con todo respeto, que en la iglesia, hermano, es fácil ser cristiano. Lo digo con todo respeto. Porque aquí venimos, hermano, y damos una buena imagen. Máximo cuando venimos bien tipitos, ¿verdad? Bien bañaditos, perfumaditos y gloria a Dios. Pero, hermano, tu imagen tiene que ir más allá de la iglesia. Tenemos, hermano, que nuestras acciones tienen que caminar de acuerdo a nuestro pensamiento. Porque si nuestro pensamiento no ha sido totalmente renovado, hermano, por el poder del Espíritu Santo, nuestras acciones no van a caminar de acorde a nuestro pensamiento. Ahora, estamos, hermano, en este primer paso, en el primer fundamento: pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús cambia tu manera de pensar. Ya vimos que Nicodemo fue transformado. No nos da mayores detalles la Biblia, pero por lo que entendemos es que esa noche, ese tiempo, no se sabe si fue una hora, no se sabe si fue media hora, pero lo que sí sabemos es de que Nicodemo se volvió un discípulo verdadero de Jesús. Y entonces eso es lo que realmente importa, que la iglesia de hoy en día seamos realmente discípulos de Jesús.
Entonces, pero tengo otro personaje aquí. Pasar tiempo con Jesús, mire, pasar tiempo con Jesús también nos cambia nuestras prioridades. Hay cosas que tendrían que ser prioridad en nuestra vida. Y una de las cosas que tendría que ser prioridad es se lo voy a poner de esta manera. Jesús dijo: buscad primeramente el trabajo que te pague mejor para que te vaya bien. ¿Cómo dijo? Buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros, hermano, inconscientemente o involuntariamente invertimos el orden de la palabra. Y no me voy a decir que no, porque nos ha pasado, ahí me incluyo. A veces decimos, ¿por qué a veces pasamos a tiempo de no congregarnos? No, es que el trabajo, hermano. Yo he sido de las personas que cuando alguien me decía así, aquí no, ¿verdad? Lógico. Pero cuando estaba allá de pastor en mi país y alguien me decía, hermano, es que mi trabajo no me permite congregarme. Y yo le decía, práctico, hermano, y voy a orar para que el Señor le quite ese trabajo. Sí se lo decía. No, hermano, me decía, porque me voy a quedar sin trabajo. Y le digo, entonces, si el trabajo no nos da la oportunidad de pasar tiempo con Jesús, algo hay que hacer. Algo hay que hacer, hermano Rudy. Porque tenemos que buscar primeramente ¿el qué? El reino de Dios y justicia. Todas las cosas se van a quedar. Por bonitas que sean, por buen trabajo que tenga, se va a tener que quedar un día ese trabajo. Por una bonita oficina que trabaje con aire acondicionado y todos los extras, se va a tener que quedar ese trabajo. Pero el reino de Dios y justicia, hermano, ese va a permanecer aquí y en la eternidad. Entonces tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando pasamos tiempo a solas con Jesús, cambian nuestras prioridades. Y le tengo un personaje aquí que no era tan ejemplar, pero después da un salto totalmente al contrario. ¿Se acuerdan el capítulo, ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 4? Mire, parece que vamos en orden, pero no. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan habla de una mujer que era de Samaria. Por eso dicen la mujer samaritana. Esa mujer, usted también ya ha leído ese pasaje. Yo estoy seguro que ya lo ha leído. Y tiene, hermano, un tiempo con Jesús. Tiene un tiempo donde la Escritura dice que ella llega a traer agua al pozo de Jacob, y ahí está Jesús. Y entonces Jesús comienza, hermano, a tener un diálogo con aquella mujer y le dice: mujer, dame agua para que pueda beber. Y ella comienza a decirle, bueno, pero no está permitido que judíos y samaritanos comienzan a dialogar. Y bueno, llega un momento donde Jesús confronta, hermano, a la mujer y le dice, bueno, si tú supieras el don de Dios y quién es que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y ella se sorprende, ella, hermano, al igual, en cierto modo que Nicodemo no entendió al principio, y le dice, Señor, dame de esa agua para que pueda beber y no tenga necesidad de volver a este pozo una vez más. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido, y usted ya conoce toda la historia. Pero lo que yo quiero hacer énfasis esta noche es que cuando pasamos tiempo con Jesús, nuestras prioridades cambian. Digo esto porque a veces, hermano, yo soy uno de los que recuerdo que todos nosotros, cuando aceptamos a Jesús, es un amor primero muy lindo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se recuerdan cuando aceptaron a Jesús? Es que no queríamos perdernos ni un servicio. Si habían actividades en la iglesia, allí queríamos estar. Si habían, hermano, ministerio de uno, de otro, donde nos dieran oportunidad, allí queríamos estar. Dijo un hermano que él en cierta ocasión tenía más puestos que un swami, decía, porque estaba en un ministerio, en otro. Todo. Es que así pasa. ¿Por qué? Porque, hermano, venimos, aceptamos a Jesús y hay un primer amor.
Pero eso, hermano, poco a poco se va desvaneciendo. Y ahora, hermano, las cosas son totalmente distintas. Entonces volvemos a entender de que cuando pasamos tiempo con Jesús, nuestras prioridades cambian. Y esta mujer, después que tiene ese tiempo con Jesús, dice la Biblia de que esta mujer deja el cántaro y ya no regresó con el cántaro de agua. ¿Qué fue lo que hizo, hermano? Dice que dejó el cántaro y salió a la ciudad a testificar y decían: vengan, he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. Quizá este es el Mesías, el que habría de venir. Y la Biblia dice que, hermano, por la palabra de esta mujer, muchos, no dice cuántos, dice muchos creyeron. Entonces esto a mí me hace pensar que si no somos verdaderos discípulos de Jesús, va a ser difícil poder mirar el convertimiento de muchas personas. Pero si somos verdaderos discípulos de Jesús, hermano, usted va a testificar, usted va a hablar de Jesús, usted va a contar su testimonio y personas van a creer, porque el poder de Dios se va a mover de una manera sobrenatural. Esta mujer cambió sus prioridades. No me imagino, no sé, no dice la Biblia si ese cántaro con agua le urgía, pero ella lo dejó y fue a hacer algo totalmente diferente a lo que ella pensaba hacer. Entonces, si nosotros pasamos tiempo con Jesús, hermano, nuestras prioridades van a cambiar. Y déjeme le digo algo. El salmista decía, una cosa he demandado a Jehová. ¿Sí? A ver, los bíblicos, ayúdenme. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué sigue? Sí. Que esté en la casa de Jehová todos los domingos. Todos los días ¿de qué? De mi vida. Si es que estar en la casa del Señor es algo lindo, hermano. Hermano, estar en este mover, en este ambiente, alabando, adorando a Dios, es algo hermoso. Pero ¿por qué es que no nos gusta estar en la casa del Señor? ¿Por qué le damos prioridad a otras cosas? Porque nuestras perspectivas han cambiado. Pero cuando estamos tiempo con Jesús, nuestras prioridades cambian. El propósito en esta noche es que comencemos a experimentar ese tiempo con Jesús. Y si todos los que estamos, hermano, comenzamos a poner ese tiempo: Señor, yo necesito pasar tiempo contigo, yo le garantizo que sus prioridades van a cambiar. Van a cambiar. Ahora, es importante, hermano, reconocer que para ser verdaderamente discípulos de Jesús necesitamos pasar tiempo con Jesús y nuestras prioridades van a cambiar. Tengo otro ejemplo. Hermano, para ser discípulo de Jesús necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Se recuerda usted de un hombre llamado Jacob, que menciona la Biblia en el primer libro de la Biblia, Génesis? ¿Quién era Jacob? A ver, ustedes que leen la Biblia, ¿quién era Jacob? ¿O era el hijo de Isaac, hermano de Saúl? Amén. Hijo de Rebeca, nieto de Abraham. Bueno, esa es la genealogía. Pero ¿quién era o quién era? Dice la Biblia que Jacob era una persona como era usted y yo antes de venir a Cristo. Jacob era un hombre mentiroso, era un hombre engañador, era un hombre tramposo, hermano. Se hizo trampa, ayudado por su madre, se puso una vestidura a fin de obtener la bendición del padre. Pero sabe, hermano, que llega un momento, dice la Biblia, que después que pasa un proceso de años, donde se va, le roba la bendición a su hermano Esaú, tiene que huir, pasan muchas cosas, se va donde su tío Labán y allá tiene 2 mujeres, después viene con ellos, con hijos y todo, pero llega un momento donde él se ve en la necesidad de pasar tiempo a solas con Dios. Y dice la Biblia que él sabía, él venía al encuentro con Esaú, su hermano. Y él dijo, bueno, no sé qué va a pasar.
No sé si me va a perdonar. Ya había mandado unas compañías de personas con algunas ofrendas. Pero él se ve en la necesidad de pasar tiempo a solas con Dios. Y dice la Biblia que manda a toda su familia adelante. Los mandó, les mandó todo su ganado, y dice que él se quedó a solas con Dios. Y usted ya sabe qué pasó, ¿verdad? Ahí está, hermano, en el versículo, capítulo 22 de Génesis, dice que Jacob tiene una lucha con el varón de Dios. Y comienza a tener esa lucha. Y dice la Biblia que cuando aquel ángel ya rayaba el alba, le dice: suéltame. Y él le dice: no te dejaré ir si no me bendices. Y yo ahí aprendo algo maravilloso. Cuando pasamos tiempo con Jesús, nuestro Señor cambia totalmente nuestra vida. ¿Sabe qué pasó allí con Jacob? Dice la Biblia que cuando aquel ángel rayaba el alba, le dice: suéltame. Y Jacob le dice: no te dejaré ir si no me bendices. Y aquel ángel le hace una pregunta, le dice: ¿cuál es tu nombre? Declárame tu nombre. Y él le dice: mi nombre es Jacob. Que el nombre Jacob ya lo ayude usted, que aquí en esta iglesia se ha hablado acerca del significado. ¿Qué significaba el nombre Jacob? El engañador, el suplantador. Y le dice: ya no se dirá más tu nombre Jacob. De aquí en adelante le puso un nombre bien bonito. ¿Por qué le da risa? Sí, es bonito el nombre. Le dijo: de aquí en adelante tu nombre será Israel. ¿Qué significa qué? Príncipe de Jehová. Yo un día dije, y no sé si lo dije aquí o compartí con algunos hermanos en la casa, en una reunión, que Dios, hoy entiendo que Dios no es Dios de casualidades. Dios tiene un plan. Y aunque a usted le hayan puesto un nombre, Dios tiene un plan. Así que si usted tiene un nombre bíblico, dele gracias a Dios, porque tal vez su abuelito, su papá, no sé por qué razón se lo pusieron, pero Dios tenía un plan. Yo lo entendí hoy que llegué a los caminos de Dios. Dije: wow, mi nombre, Israel. Antes no lo entendía, pero Dios tenía un plan. Entonces a Jacob, hermano, le es cambiado el nombre. Le dice: no se va a decir más tu nombre Jacob, te llamarás de aquí en adelante Israel. Y hermano, la Biblia dice que ya Dios le había dado promesas a Jacob, pero ya cuando es cambiado, hermano, el nombre a Israel, Dios comienza a mostrarle todas las promesas que había hecho a los antepasados de Jacob. Comienza a engrandecerlo aún más. Comienza, hermano, a extenderse por toda la tierra donde ellos poseían. Vemos, hermano, totalmente un cambio total de nuestra vida. Entonces, si usted, hermano amado, quiere ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, tenga tiempo con Jesús. Si no, va a ser difícil. Va a sentir que el evangelio es pesado. Por eso me introduje de esa manera, porque durante el ministerio de Jesús eran multitudes, pero no todos eran discípulos. Entonces usted no sea de la multitud, usted sea un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Llegó un momento, hermano, donde vamos a ver más adelante el otro fundamento, pero llegó un momento donde hace peso lo que realmente somos delante de Dios. Y pasemos ahí ya, porque el tiempo avanza. Segundo fundamento. El primer fundamento dijimos: pasar tiempo con Jesús. Así es que si usted había dejado de pasar tiempo con Jesús, comience de nuevo. No oí ni un amén, pero le digo una vez más: si ha dejado de pasar tiempo con Jesús, comience de nuevo. Exhórtese a usted mismo. Yo lo hago, y a veces, porque a veces yo me pongo a pensar. Me aplico, hermano, no crea. Yo trato de ponerme en una balanza. Digo, realmente, a veces hay películas. No soy tan bueno para ver películas porque siempre me duermo. Me ponen películas y miro unos 20 minutos y me duermo luego, porque para eso sí soy bueno. Pero cuando a veces me llama la atención, hay películas que duran como 2 horas o 2 horas y 20 minutos, ¿verdad que sí? Y a veces me llamó la atención y la terminé de ver. Dije: uy, ese es un milagro. Pero digo, qué difícil se vuelve a veces pasar 1 hora leyendo la palabra de Dios.
Yo le estoy contando, no me miren así mero serio, yo le estoy contando lo que me pasa a mí. Y digo yo, qué difícil a veces se me pone pasar 40 minutos hablando con papá, diciéndole, Señor, gracias, pidiéndole por tantas situaciones, dándole gracias por lo que pasa en mi vida. Qué difícil se vuelve. Yo digo, wow, porque no me queda tiempo, hay tantas cosas que hacer y digo, 20 minutos y ya. Pero a veces, hermano, pasamos tiempo en otras cosas y no con Jesús. Entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, pase tiempo con Jesús. Segundo fundamento, para que ya sonría porque se me quedó viendo un poquito a mí mero serio. Segundo fundamento es permanecer en la palabra. Allí, si me ayudan allí con el sonido, porque para que no me distraigan también. San Juan capítulo 8 y versículo 31. San Juan capítulo 8 versículo 31. Este es el segundo fundamento para que usted sea un discípulo y no uno de la multitud. Y ahí está, mire, está más claro el 31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Así es que, hermano, no nos engañemos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. No seamos de la multitud, seamos discípulos verdaderos de Jesús. Pero quise, hermano, comparar otra versión. Y la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, oiga, esta es otra versión: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Ahí está el detalle, que nos cuesta mantenernos fieles a la palabra de Dios. Y es que, hermano, mire, no es cuestión de legalismo. Por eso al principio incluí que cuando su pensamiento cambia, ya cosas que antes le parecían legalismo, ya no van a ser legalismo para usted. No es cuestión de legalismo, pero, hermano, la iglesia del siglo XXI hemos tratado de acomodar un poquito la palabra. Yo sabía que no iban a haber amenes, pero así es. Hemos tratado de acomodar un poquito la palabra. Yo hacía un comentario un día de estos con los compañeros de trabajo y le ponía, no sé, surgió así algo. Estoy a veces en el trabajo, pero llegan como, ¿cómo poder decir? Toquecitos del Espíritu y a veces me inspiro, no para predicar, pero pensamientos que llegan y compartía con un compañero de trabajo y le decía, ¿sabe, hermano? Le decía, ¿por qué ahora la iglesia de hoy en día no tiene el mismo efecto como la iglesia primitiva? Le decía. Sencillo, porque el fluir del Espíritu Santo no es igual como en aquel tiempo. Y nosotros le traía un ejemplo bien práctico a él. Nosotros usamos dentro del trabajo usamos unas mangueras que son para conducir aire. Las conectamos a un compresor de aire y conectamos en el otro extremo pistolas para clavar. Y le digo, bueno, si doblamos esta manguera y usted trata de poner el clavo, siempre va a introducir el clavo, pero va a introducir la tercera parte del clavo. Pero si dejamos que el aire fluya, usted pone el clavo, ese clavo se va a ir 100%. Entonces le decía, eso es lo que pasa con la iglesia de hoy en día. Hay muchas cosas que las hemos sacado, las hemos adaptado. ¿Por qué? Bueno, porque han habido falsos conceptos que se han infiltrado en las iglesias. Y entonces ahora el mover del Espíritu Santo, yo no estoy en contra, yo digo gloria a Dios por la misericordia de Jehová.
Porque Dios es tan misericordioso que todavía, hermano, nos regala milagros, trae sanidades, trae, hermano, restauraciones. Pero en aquel tiempo, hermano, wow, la iglesia se movía bajo una dimensión sobrenatural tremenda. Si no, vea lo que dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos. La Biblia dice claramente que Pedro y Juan iban a orar cuando ven a aquel cojo que les extiende la mano y le piden limosna. Y la escritura dice claramente, Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Era una dimensión, hermano, tan tremenda y sobrenatural, que en mi Biblia dice que cuando Pedro caminaba, al menos, dice, sacaban a los enfermos en sus lechos de muerte, para que al menos la sombra de Pedro, cuando Pedro caminaba y su sombra iba reflejándose, caía sobre los enfermos. ¿Y sabe qué pasaba? Los enfermos se sanaban. Pero ahora oramos 30 veces y por la misericordia de Jehová todavía obra sanidades. Pero en ese tiempo ni necesidad de orar tenían los discípulos. ¿Por qué? Porque, hermano, había, hermano, una permanencia en la palabra. Por eso busqué esta versión. Si fueren fieles, dice el versículo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles. Pero eso es lo que en este siglo XXI nos cuesta hacer. Ahora, volvamos acá. Entonces, le dije Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8, ¿verdad? Vea que me inspiré, que no leí, no busqué ese versículo. Pero aquí lo encontramos luego. O si alguien lo encontró y quiere leerlo, déle lectura. Aquí está también. Dice: yo conozco tus obras, le dice Jesús hablando a la iglesia en Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti, dice, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿has qué? Guardado mi palabra. Y continúa este versículo, dice: y no has negado mi nombre. Mire qué pasa cuando permanecemos en la palabra, cuando guardamos la palabra de Dios. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, hermano amado, hay promesa gloriosa. Cuando guardamos la palabra de Dios, y una de las promesas dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Si tú guardas mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba. Qué promesa más linda. ¿Quién no quiere que Dios lo guarde en sus manos? Es una promesa de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra. Ahora, esto, hermano, a mí me enseña que si yo permanezco en la palabra, algún efecto va a haber en mi vida. Porque la Biblia dice, hermano, en las cartas que el apóstol Pablo escribía, que la naturaleza del hombre es de continuo el mal. ¿Verdad que sí? ¿O ya no le llegan malos pensamientos a usted allí en su mente para juntarme con usted? Así dice Pablo, que la naturaleza del ser humano es de continuo el mal. Pero Pablo también dice que hay que vencer el mal con el bien. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, lo estoy diciendo porque cuando nosotros, hermanos amados, permanecemos en la palabra, hay efectos en nuestras vidas. Y le voy a recordar siempre en San Juan, dice la Biblia que llegó un momento donde aquellas multitudes que seguían a Jesús, uno de sus discípulos le dice: maestro, dura es tu palabra, ¿y quién la podrá llevar? Porque dice la Biblia que desde aquel tiempo muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Juan capítulo 6, versículo 66, para que usted vea
que hoy hemos estudiado Biblia, Juan capítulo 6, versículo 66. Y hay un discípulo que le dice: maestro, no tienes cuidado, se están yendo. Ahí está. Vamos a usar la pantalla. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con quién. Vea lo importante, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ahora, el versículo que leímos, Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, serán ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. O sea que si hay discípulos verdaderos, hay discípulos falsos. Y allí dice la Biblia que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En San Lucas 9:52, si no mal recuerdo, dice: Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado vuelve a ver hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiero yo en esta noche traer a consideración? Que cuando permanecemos en la palabra, vamos a aceptar la autoridad de la palabra. Y a veces hay personas que, si son verdaderamente los discípulos, van a permanecer firmes, aunque la palabra a veces nos incomode, aunque la palabra nos exhorte. Porque hay quienes que cuando la palabra les exhorta, les toca poquito, lo que hacen lo que hicieron en el versículo 66 del capítulo 6 de San Juan. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, yo lo que quiero es que usted y yo seamos verdaderos discípulos de Jesús. Que aunque a veces nos caiga un poquito de lo que es la palabra y nos exhorte, si no podemos decir amén, digamos ay, pero que sigamos viniendo a gozarnos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, el tema de moda de hoy en día, pues que no podemos decirle porque se van a ir de la iglesia. Sí, ese es el tema del siglo XXI. No, pero hay que ver cómo le decimos, porque se van a ir de la iglesia. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a aquel que le dijo: maestro, no tienes cuidado, se están yendo? A ver, hermano Lalo, ¿qué le dijo? Le dijo: ¿acaso quieres vosotros también iros? Pero el verdadero discípulo no se va. El verdadero discípulo, él entiende que cometemos errores, pero la gracia de Dios nos perdona. El verdadero discípulo le dijo, como dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? El problema no es moverme de una iglesia a otra. Lo digo con todo respeto, no me vaya a malentender. El problema es, hermano, que yo no quiero, hermano, someterme a la autoridad de la palabra. Entonces, Jesús fue claro: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, esta noche, hermano amado, el tiempo se ha ido y yo sí, cuando digo terminar, terminamos, para no seguir mintiendo. Vamos a hacer algo en esta noche. Yo creo, hermano, que son multitudes las que deciden iniciar este caminar en el camino del Evangelio. Multitudes. Jesús lo dijo de otra manera, dijo que entrad, dijo, por el camino angosto, porque ancha, dijo, es la puerta que os lleva a la perdición, pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces yo visualizo, hay multitudes que inician, que vienen al Señor, pero poco a poco en el camino se van yendo atrás, se van deteniendo, van volviendo de nuevo. Pero usted y yo, el Señor nos alcanzó no para que lleguemos a un tercio del camino, no para que lleguemos a medio camino, no para que lleguemos cerca de la meta. El Señor nos llamó para que seamos verdaderos discípulos y podamos en aquel día estar en gloria con Cristo Jesús por la eternidad. Pero ahora vamos a decirle: Señor, realmente yo quiero tener la plena seguridad que cuando aquella trompeta suene, yo pueda escucharla, yo pueda ir a ese encuentro glorioso contigo. Póngase de pie en esta hora.